Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquella tarde. Era un día común en la pequeña capilla de un pueblo al sur de México. Algunas velas encendidas, el eco de rezos susurrados y una estatua de la Virgen María, colocada sobre un sencillo altar de madera. Pero en cuestión de minutos, lo que parecía una jornada tranquila se convirtió en un evento que paralizó a toda la comunidad. Una mujer, doña Carmen, se acercó para dejar un ramo de flores frente a la imagen. Fue ella la primera en notar lo imposible. Del rostro de la Virgen, exactamente desde sus ojos, comenzaban a deslizarse lágrimas oscuras, espesas, profundas. No eran lágrimas normales, eran rojas, lágrimas de sangre. Los presentes se acercaron, incrédulos, algunos con miedo, otros llorando, otros grabando con sus celulares sin saber qué pensar. El sacerdote local fue avisado de inmediato. Llegó con urgencia, creyendo que se trataba de una broma, una travesura o incluso un acto de vandalismo. Pero al mirar más de cerca, sus rodillas fallaron. Cayó de inmediato al suelo rezando en voz alta: «Santa Madre de Dios, ¿qué quieres decirnos?». Las lágrimas continuaron por varios minutos, luego cesaron, pero la sangre permaneció, marcando el rostro de la Virgen como una herida abierta que no cicatriza. La imagen fue resguardada. Expertos fueron convocados. La noticia se esparció como fuego en redes sociales, noticieros locales y finalmente en todo el mundo. Y no fue un caso aislado. Casi al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad italiana, cuna de tantos santos, lugar de tantas apariciones, otra imagen mariana comenzó a llorar. Y días después, en Argentina, un caso similar estremeció a los fieles. 3 países, 3 imágenes, 3 lágrimas de sangre. No de agua, no de aceite, no de perfume, de sangre. Casualidad, manipulación, milagro, advertencia. La Iglesia, cautelosa, comenzó investigaciones internas. Algunos medios lo llamaron fenómeno inexplicable, otros lo ridiculizaron como histeria colectiva. Pero para millones de creyentes no había duda. El cielo estaba hablando, y hablaba con dolor. ¿Por qué María lloraría sangre? ¿Qué está ocurriendo en el mundo que merezca un gesto tan profundo desde el plano celestial? ¿Es un llamado urgente? ¿Una advertencia antes de una gran prueba? Las lágrimas, cuando vienen del cielo, nunca son sin sentido. Cada gota parece tener un peso, una historia, una intención, y tal vez la intención sea salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Pero lo más inquietante es esto: en cada uno de estos 3 países, el llanto ocurrió en contextos distintos, pero con un mismo patrón, el patrón del dolor humano, de la pérdida de fe, de la guerra, del aborto, del odio, de la división, de la apostasía. Y si las lágrimas están conectadas, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para ti que estás viendo este video? Porque cuando una madre llora, algo muy grave está sucediendo. Y cuando la Madre del Cielo llora sangre, el mensaje no puede ser ignorado. Las lágrimas que hoy conmueven al mundo entero no son solo gotas rojas en una mejilla de yeso. Son gritos silenciosos de una madre que ama tanto a sus hijos, que está dispuesta a sufrir por ellos una vez más. La pregunta no es si esto es real. La pregunta es, ¿estamos preparados para escuchar lo que ella quiere decirnos? Y cuando la sangre toca el altar, comienza el verdadero llamado. El primer país en recibir esta señal fue México. Allí, el llanto marcó el inicio de una cadena que cambiaría la fe de muchos para siempre. Todo comenzó en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, un pueblo profundamente católico, donde la fe no se guarda en libros, sino que se respira en el aire. Allí, en una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, se encontraba una imagen que, por décadas, había sido testigo de incontables oraciones, súplicas y silencios cargados de esperanza.
Era una imagen común, tallada en madera, sin adornos ni riquezas, pero el 3 de abril de 2023 algo sucedió. La misa había terminado y solo quedaban algunas personas rezando el rosario. De repente, una joven comenzó a gritar, señalando la imagen. «¡Está llorando! ¡Miren! ¡Está llorando sangre!». Al principio, nadie quiso acercarse. El silencio fue denso, casi como si la atmósfera se hubiera detenido. Pero bastó un segundo para que todos se abalanzaran hacia el altar. La Virgen, efectivamente, lloraba. No era sudor ni humedad del ambiente, eran hilos delgados de un líquido rojo, denso, que bajaban desde sus ojos hasta su mentón. Sangre. El sacerdote local, el padre Ramiro, fue llamado de urgencia. Él mismo testificó, no había ningún truco, yo estuve allí, toqué el líquido, olía a sangre, tenía la textura de la sangre, y en ese momento sentí que mi alma se estremecía. Pidió que no se tocaran las lágrimas y que se mantuviera un momento de oración. Pronto, la noticia se extendió como relámpago. Medios locales llegaron. Personas de otros pueblos comenzaron a acudir a la capilla. Algunos lloraban, otros llevaban pañuelos y tocaban con devoción las lágrimas, rogando por sanación. Se formaron filas de cientos de metros. Hubo quien acampó por días, simplemente para poder orar frente a esa imagen. El silencio del pueblo se transformó en un murmullo constante de rezos y esperanzas. La diócesis envió peritos para analizar el fenómeno. La sangre fue recolectada por expertos forenses. Los primeros informes señalaron que era sangre humana, con ADN femenino, pero el origen no pudo ser determinado. No había cortes, no había dispositivos ocultos, no había forma lógica de explicar aquello. Algunos medios escépticos intentaron desacreditar lo ocurrido. Hablaron de hisopos escondidos, de engaños colectivos, pero ninguno pudo explicar cómo, en un altar simple, sin electricidad ni mecanismos ocultos, la imagen pudo llorar repetidas veces, a la vista de cientos de personas. Lo más impactante fue lo que ocurrió días después. Una mujer diagnosticada con cáncer de ovario fue llevada a la capilla por sus hijos. No podía caminar, sufría dolores constantes y estaba desesperada. Tras rezar ante la imagen de la Virgen de la Sangre, simplemente se levantó, caminó, y tras los exámenes médicos ya no había rastro del tumor. Este fue solo el primer milagro atribuido al acontecimiento. Vinieron otros, un hombre liberado de una adicción, una pareja que decidió no divorciarse, un joven que había renunciado al suicidio, y todos contaron la misma historia. Algo cambió al ver esas lágrimas. No fue solo emoción, fue un toque, una presencia, algo indescriptible, pero lo más inquietante estaba por venir. Porque enquanto o México ainda processava aquele evento, a notícia começou a ecoar na Itália. Lá, uma imagem muito antiga, esquecida num convento silencioso, também começou a chorar sangue. Mientras en México los fieles lloraban de emoción y temor, al otro lado del océano, en el corazón de Europa, otra madre comenzaba a llorar. Y ese llanto traía consigo una historia aún más misteriosa. A miles de kilómetros de México, en un rincón casi olvidado de Italia, la historia se repetía, pero con un tono aún más enigmático. Fue en la región de Umbría, cerca del pequeño pueblo de Cassia, donde se encuentra el antiguo convento de Santa Rita. Allí, en una capilla poco visitada por turistas, se hallaba una imagen antigua de la Virgen de los Dolores, tallada en mármol y cubierta de polvo por el paso de los años. La estatua había sido donada por una familia noble del siglo XVII y desde entonces permanecía en un altar lateral, lejos de la vista central. Nadie la visitaba con frecuencia, excepto una monja anciana, Sor Benedetta, que cada mañana rezaba en silencio ante la imagen con la delicadeza de quien conversa con una madre.
Pero el 12 de abril de 2023, al abrir la capilla como todos los días, Sor Benedetta sintió un escalofrío. El aire estaba más denso, más pesado. Al acercarse a la imagen, soltó el rosario. Su voz tembló. «Madre mía». De los ojos de mármol de la Virgen comenzaban a formarse gotas, no de agua, no de humedad, sino de un líquido espeso y rojo que descendía lentamente por su rostro de piedra. Las lágrimas se acumulaban en su barbilla, luego caían al suelo con un sonido seco. Tic, tic, tic. La monja corrió a avisar a las hermanas del convento. Pronto el lugar se llenó de religiosas, algunas llorando, otras de rodillas, otras simplemente en silencio absoluto. No había cámaras, no había turistas, solo ellas y la Virgen. El convento notificó al obispado local. Las autoridades eclesiásticas enviaron investigadores, y esta vez actuaron con discreción. No querían llamar la atención de los medios, pero las fotos filtradas por una de las monjas se viralizaron en redes sociales. En cuestión de horas, el mundo católico lo supo. Una imagen de mármol de la Virgen lloraba sangre en Italia. Y de nuevo, las pruebas confirmaron: sangre humana, femenina, sin origen aparente. Los expertos se quedaron sin palabras. La superficie de la imagen era completamente lisa, sin grietas ni puntos por donde pudiera filtrarse nada. Y, al igual que en México, no había dispositivos, tubos ni humedad ambiental, nada que pudiera explicar racionalmente esos desgarros. El informe técnico utilizó una curiosa expresión: sin causa visible. Pero lo más sorprendente aún estaba por revelarse. Durante la investigación encontraron un viejo diario en la sacristía del convento. Pertenecía a la propia hermana Benedetta. En él escribió oraciones y vivencias personales. En una de las páginas, fechada semanas antes del incidente, estaba escrito: «Siento que algo grande se avecina. La Virgen está triste. He soñado con sus ojos enrojecidos. Ella me dijo: vendrán lágrimas que nadie podrá detener, prepárense». Esto conmocionó a los investigadores. La monja había predicho, con sus sencillas palabras, que algo extraordinario le sucedería a la imagen. Pero nadie la escuchó, nadie la leyó. Hasta que la realidad habló más fuerte que el papel. Y curiosamente, el mismo día que la imagen italiana lloró sangre, en Argentina, otra escena similar se desarrollaba en secreto. Un hogar humilde, una madre rezando, y la Virgen se puso a llorar ante una familia común y corriente. 3 países, 3 manifestações, 3 lágrimas, en nenhuma explicación terrena. Y así, mientras Europa aún buscaba entender lo imposible, en el sur de América, una madre de familia grababa algo que cambiaría su vida para siempre, porque el tercer llanto fue el más personal de todos. A diferencia de los casos anteriores, este no ocurrió en una iglesia ni en un convento, sino en el corazón de un hogar sencillo. En la ciudad de Salta, al norte de Argentina, vive la familia Gutiérrez: madre, padre, 3 hijos, una casa humilde construida con esfuerzo. Como muchas familias del interior, la fe forma parte de su rutina. Rezan el rosario todos los días, bendicen los alimentos y tienen un pequeño altar casero con una imagen de la Virgen María, una escultura de yeso que compraron años atrás en una peregrinación a Luján. Era una noche cualquiera, o al menos eso parecía. Era viernes, cerca de las 9, cuando María Gutiérrez, la madre, reunió a sus hijos para rezar el rosario como de costumbre. Su esposo, Rubén, llegó del trabajo cansado, pero se unió con los ojos semicerrados. La televisión estaba apagada, las luces tenues. El ambiente era de recogimiento. Durante el segundo misterio, la hija menor, Luciana, de 7 años, interrumpió la oración con una voz temblorosa: «Mami, la Virgen está llorando». Todos giraron la cabeza hacia el altar.
Y lo que vieron los dejó helados. Gotas espesas, rojas, descendían por el rostro de la Virgen. La escultura, desgastada por los años, estaba bañada en lágrimas de sangre que bajaban desde los ojos y manchaban el manto azul. Rubén se levantó de golpe. María cubrió su boca. Los niños empezaron a llorar, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no sabían cómo nombrar. El padre tomó su celular y grabó un breve video. Se lo envió a su cuñada, que lo compartió con un grupo de oración. En menos de 2 días, el video estaba en miles de celulares. No tardó en viralizarse en redes sociales, con millones de visualizaciones. Algunos decían que era montaje, otros que era un milagro, pero la familia sabía lo que había vivido. Ese momento fue tan sagrado que cambió para siempre la dinámica de su hogar. En los días siguientes llegaron curiosos, vecinos, sacerdotes, medios de comunicación. La familia permitió que un grupo reducido de personas viera la imagen. El obispado de Salta envió un representante se coletó a mostras do líquido y, una vez más, el informe forense mostró sangre humana, mujer, sin signos de manipulación. Pero el milagro más poderoso no fue la lágrima. Eso fue lo que le pasó a Rubén. Había abandonado su fe hacía años, solo rezaba para estar con su familia, trabajaba demasiado, cargaba con viejas culpas y se había distanciado de Dios sin darse cuenta. Pero ese día, ante la imagen que lloraba sangre, cayó de rodillas y lloró. Lloró por todo, por los errores, por la frialdad, por la distancia, y allí algo en él renació. Desde entonces, Rubén reza a diario. Volvió a confesarse, empezó a ayudar en la construcción de la parroquia local, se hizo catequista, y siempre que alguien le pregunta por qué cambió, responde, porque vi llorar a una madre, y entendí que lloraba por mí. La imagen ha permanecido oculta desde entonces. Nunca volvió a llorar, pero sus secuelas fueron permanentes. El obispo local escribió en su carta pastoral: no estamos llamados a adorar lágrimas, sino a comprender por qué una Madre Celestial llega al punto de llorar sangre, y si lo hace, es porque el mundo se está perdiendo. 3 casos, 3 lágrimas, 3 continentes unidos por um mesmo clamor, o de uma mãe que não grita, mas sangra em silêncio para tentar salvar seus filhos. Pero si estos 3 eventos ocurrieron en lugares tan diferentes, ¿cómo explicarlos desde la ciencia? ¿Qué dijeron los análisis forenses? Y, más aún, ¿por qué la ciencia no pudo cerrarnos los ojos esta vez? Ante fenómenos tan impactantes como los llantos de sangre en estatuas de la Virgen María, el mundo exige explicaciones. Y es natural. En una era donde la ciencia domina casi todos los aspectos de la vida, lo inexplicable despierta al mismo tiempo fascinación y escepticismo. Por eso, en los 3 casos, México, Italia y Argentina, las autoridades eclesiásticas permitieron la intervención de expertos, químicos, forenses, médicos y especialistas en materiales. Fueron llamados para analizar las imágenes, recolectar muestras del líquido, estudiar los materiales de las estatuas y encontrar si existía una explicación racional. Y lo que encontraron dejó más preguntas que respuestas. En México, las muestras fueron enviadas a 2 laboratorios independientes. Ambos confirmaron lo impensable. El líquido tenía las propiedades de sangre humana, incluyendo glóbulos rojos y blancos. Más sorprendente aún, contenía ADN femenino. Sin embargo, al inspeccionar la imagen con rayos X y endoscopía, no se encontraron tubos, grietas ni cavidades que pudieran contener o liberar sangre. El informe concluyó: no hay evidencia de manipulación. El origen del líquido es desconocido. En Italia, el caso fue incluso más desconcertante. La imagen era de mármol macizo, sin ningún tipo de fisura interna. La sangre aparecía de forma espontánea en la superficie, sin una fuente visible. Se recolectaron gotas durante 3 días consecutivos.
El líquido, nuevamente, fue identificado como sangre humana, grupo AB, con ADN femenino. Algunos forenses intentaron sugerir condensación de materiales antiguos, pero no lograron sustentar científicamente tal teoría. Una investigadora italiana, la doctora Livia Fornaciari, declaró a un canal local: «He analizado cientos de fenómenos inexplicables, pero este me quitó el sueño. No tengo cómo explicarlo desde mi formación científica». Y en Argentina, el resultado fue idéntico. Sangre humana, ADN femenino, sin orificio, sin truco, sin lógica aparente. La estatua era de yeso común, sellada. Las lágrimas brotaron sin haber sido manipulada por nadie. Los expertos tomaron fotografías microscópicas, escanearon toda la figura y revisaron cada capa del material. Nada. El informe final, firmado por un bioquímico de renombre, simplemente decía: «Los datos observados no coinciden con ningún mecanismo artificial. Este fenómeno no puede ser explicado con los recursos actuales de la ciencia». Y aquí es donde algo más profundo empieza a emerger. No es que la ciencia esté reñida con la fe. Al contrario, muchos de los académicos que investigaron estos casos emergieron transformados. Lo que ocurre es que existe un límite natural a lo que el ojo humano puede comprender. Y cuando se cruza ese límite, el misterio persiste, o la fe. Porque mesmo diante de análisis técnicas, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué sangran estas imágenes? ¿Y por qué en este tiempo la ciencia puede verificar que es sangre, que no hay manipulación, que no hay tubos ocultos ni reacciones químicas? Pero no puede responder al por qué, no puede medir el dolor del alma humana, no puede diagnosticar el llanto del cielo, y tal vez no le corresponde hacerlo, porque hay cosas que no se miran con microscopios, sino con el corazón. Pero si la ciencia calla, ¿será que ya se nos había advertido antes? Hubo profecías que anunciaban lágrimas, dolor y sangre, porque lo que muchos están comenzando a ver ahora ya fue dicho hace mucho tiempo. Lo que hoy vivimos con asombro, las lágrimas de sangre en imágenes de la Virgen, quizás no debería sorprendernos tanto, porque mucho antes de que estas estatuas lloraran en México, Italia y Argentina, ya había profecías, ya había advertencias, ya la Virgen había hablado. Y quienes han seguido de cerca las apariciones marianas en los últimos siglos, saben bien que el cielo nunca ha permanecido en silencio ante el pecado, la guerra o la pérdida de la fe. Uno de los casos más impactantes fue el de Nuestra Señora de la Salette, en Francia, en el año 1846. Allí, en una montaña apartada, la Virgen se apareció a dos pequeños pastores, Mélanie y Maximin. Lo primero que notaron fue que María estaba llorando. Sí, en su primera aparición, la Virgen ya lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras hablaba de los pecados del mundo, del abandono del domingo, de las blasfemias y de un castigo venidero. Sus palabras fueron claras: «Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Hace tanto que sufro por ustedes». Décadas después, en Fátima, Portugal, 1917, 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, recibieron mensajes similares. Aunque la Virgen no lloró visiblemente, sus palabras estaban cargadas de tristeza. Habló del infierno, de la guerra, del comunismo, de la persecución a la Iglesia. Les mostró visiones aterradoras y pidió oración, sacrificio y conversión. Lucía dos Santos, la vidente principal, escribió años después: «Nunca olvidaré la tristeza en los ojos de la señora, como si cargara en su alma el peso de millones de corazones rotos». Pero quizás la profecía más directa y aterradora, relacionada con lágrimas y sangre, ocurrió en Akita, Japón, en 1973. Allí, una religiosa llamada hermana Agnes Sasagawa fue testigo de un fenómeno inexplicable. Una imagen de madera de la Virgen comenzó a llorar lágrimas, y luego lágrimas de sangre. Este evento fue documentado más de 100 veces.
Científicos japoneses confirmaron que era sangre humana, y los mensajes recibidos por la hermana Agnes fueron escalofriantes. En uno de ellos, la Virgen dijo: «Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible. Será un castigo mayor que el diluvio». La Iglesia, tras años de investigación, aprobó las apariciones como auténticas. Estas profecías no se contradicen, se complementan. Todas apuntan hacia el mismo eje: el dolor de una madre ante la indiferencia de sus hijos. Y ahora, cuando estas imágenes lloran sangre en 3 países distintos, parece que las advertencias de siglos atrás están tomando forma visible ante nuestros ojos. Porque la sangre no es solo símbolo de dolor, es también señal de urgencia, y si Ela, la Inmaculada, la más pura, la más amorosa, llega al punto de llorar sangre, es porque el tiempo es corto, es porque el mensaje no ha sido escuchado, y quizá, solo quizá, estas lágrimas sean la última llamada, antes del silencio, ante fenómenos tan impactantes como los llantos de sangre en estatuas de la Virgen María. El mundo exige explicaciones, y es natural. En una era donde la ciencia domina casi todos los aspectos de la vida, lo inexplicable despierta, al mismo tiempo, fascinación y escepticismo. Por eso, en los 3 casos, México, Italia y Argentina, las autoridades eclesiásticas permitieron la intervención de expertos, químicos, forenses, médicos y especialistas en materiales fueron llamados para analizar las imágenes, recolectar muestras del líquido, estudiar los materiales de las estatuas y encontrar si existía una explicación racional. Y lo que encontraron dejó más preguntas que respuestas. En México, las muestras fueron enviadas a 2 laboratorios independientes. Ambos confirmaron lo impensable. El líquido tenía las propiedades de sangre humana, incluyendo glóbulos rojos y blancos. Más sorprendente aún, contenía ADN femenino. Sin embargo, al inspeccionar la imagen con rayos X y endoscopía, no se encontraron tubos, grietas ni cavidades que pudieran contener o liberar sangre. El informe concluyó: no hay evidencia de manipulación, el origen del líquido es desconocido. En Italia, el caso fue incluso más desconcertante. La imagen era de mármol macizo, sin ningún tipo de fisura interna. La sangre aparecía de forma espontánea en la superficie, sin una fuente visible. Se recolectaron gotas durante 3 días consecutivos. El líquido nuevamente fue identificado como sangre humana, grupo AB con ADN femenino. Algunos forenses intentaron sugerir condensación de materiales antiguos, pero no lograron sustentar científicamente tal teoría. Una investigadora italiana, la doctora Livia Fornaciari, declaró a un canal local: «He analizado cientos de fenómenos inexplicables, pero este me quitó el sueño. No tengo cómo explicarlo desde mi formación científica». Y en Argentina, el resultado fue idéntico: sangre humana, ADN femenino, sin orificio, sin truco, sin lógica aparente. La estatua era de yeso común, sellada. Las lágrimas brotaron sin haber sido manipulada por nadie. Los expertos tomaron fotografías microscópicas, escanearon toda la figura y revisaron cada capa del material. Nada. El informe final, firmado por un bioquímico de renombre, simplemente decía: los datos observados no coinciden con ningún mecanismo artificial. Este fenómeno no puede ser explicado con los recursos actuales de la ciencia. Y aquí es donde algo más profundo empieza a emerger. No es que la ciencia esté reñida con la fe. Al contrario, muchos de los académicos que investigaron estos casos emergieron transformados. Lo que ocurre es que existe un límite natural a lo que el ojo humano puede comprender, y cuando se cruza ese límite, el misterio persiste, o la fe, porque mesmo diante de análisis técnicas, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué sangran estas imágenes? ¿Y por qué en este tiempo? La ciencia puede verificar que es sangre,
que no hay manipulación, que no hay tubos ocultos ni reacciones químicas, pero no puede responder al por qué, no puede medir el dolor del alma humana, no puede diagnosticar el llanto del cielo, y tal vez no le corresponde hacerlo, porque hay cosas que no se miran con microscopios, sino con el corazón. Pero si la ciencia calla, ¿será que ya se nos había advertido antes? Hubo profecías que anunciaban lágrimas, dolor y sangre, porque lo que muchos están comenzando a ver ahora ya fue dicho hace mucho tiempo. Lo que hoy vivimos con asombro, las lágrimas de sangre en imágenes de la Virgen, quizás no debería sorprendernos tanto, porque mucho antes de que estas estatuas lloraran en México, Italia y Argentina, ya había profecías, ya había advertencias, ya la Virgen había hablado. Y quienes han seguido de cerca las apariciones marianas en los últimos siglos, saben bien que el cielo nunca ha permanecido en silencio ante el pecado, la guerra o la pérdida de la fe. Uno de los casos más impactantes fue el de Nuestra Señora de la Salette, en Francia, en el año 1846. Allí, en una montaña apartada, la Virgen se apareció a dos pequeños pastores, Mélanie y Maximin. Lo primero que notaron fue que María estaba llorando. Sí, en su primera aparición, la Virgen ya lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras hablaba de los pecados del mundo, del abandono del domingo, de las blasfemias y de un castigo venidero. Sus palabras fueron claras. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Hace tanto que sufro por ustedes. Décadas después, en Fátima, Portugal, 1917, 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, recibieron mensajes similares. Aunque la Virgen no lloró visiblemente, sus palabras estaban cargadas de tristeza. Habló del infierno, de la guerra, del comunismo, de la persecución a la Iglesia. Les mostró visiones aterradoras y pidió oración, sacrificio y conversión. Lucía dos Santos, la vidente principal, escribió años después: «Nunca olvidaré la tristeza en los ojos de la señora, como si cargara en su alma el peso de millones de corazones rotos». Pero quizás la profecía más directa y aterradora, relacionada con lágrimas y sangre, ocurrió en Akita, Japón, en 1973. Allí, una religiosa llamada hermana Agnes Sasagawa fue testigo de un fenómeno inexplicable. Una imagen de madera de la Virgen comenzó a llorar lágrimas, y luego lágrimas de sangre. Este evento fue documentado más de 100 veces. Científicos japoneses confirmaron que era sangre humana, y los mensajes recibidos por la hermana Agnes fueron escalofriantes. En uno de ellos, la Virgen dijo: «Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible. Será un castigo mayor que el diluvio». La Iglesia, tras años de investigación, aprobó las apariciones como auténticas. Estas profecías no se contradicen, se complementan. Todas apuntan hacia el mismo eje, el dolor de una madre ante la indiferencia de sus hijos. Y ahora, cuando estas imágenes lloran sangre en 3 países distintos, parece que las advertencias de siglos atrás están tomando forma visible ante nuestros ojos. Porque la sangre no es solo símbolo de dolor, es también señal de urgencia. Y si ella, la Inmaculada, la más pura, la más amorosa, llega al punto de llorar sangre, es porque el tiempo es corto, es porque el mensaje no ha sido escuchado. Y quizá, solo quizá, estas lágrimas sean la última llamada, antes del silencio. Pero, ¿por qué una madre lloraría sangre? ¿Qué dolor puede causar tanto sufrimiento celestial? Tal vez la respuesta no esté en las profecías, sino en su corazón de madre. Cuando una madre llora, hay algo que se quiebra en el corazón de quien la ve. Pero cuando una madre llora sangre, el alma entera se estremece. ¿Qué clase de dolor puede ser tan profundo, tan intenso, tan abismal, que haga brotar no solo lágrimas, sino sangre de los ojos? En los últimos bloques vimos cómo la Virgen María ha manifestado ese llanto en diferentes partes del mundo,
y cómo la ciencia no ha podido explicar la causa. Pero para quien la ama, para quien conoce su historia, para quien ha caminado con ella en el silencio de la fe, la razón es clara. María está sufriendo como madre, no como símbolo, no como figura distante, sino como una madre real, que ve a sus hijos perderse en el ruido del mundo, alejarse de Dios, destrozarse unos a otros, romper sus propias almas con decisiones equivocadas. Y no puede hacer nada, salvo llorar. El dolor de María no comenzó ahora, comenzó mucho antes. Cuando recibió el anuncio del ángel, ya sabía que su camino no sería fácil. Cuando abrazó a Jesús en Belén, ya presentía que ese mismo niño, esa carne de su carne, sería rechazado. Cuando lo perdió en el templo, su corazón fue atravesado por la angustia. Cuando lo vio predicar y sanar, también vio cómo lo perseguían. Y cuando llegó el día de la cruz, ella estaba allí. No huyó, no gritó, no se desmayó, se mantuvo de pie, con el corazón sangrando, mientras su hijo era clavado en la cruz. Y en ese momento, su dolor de madre alcanzó un nivel imposible de medir. Un dolor que ninguna mujer, por más fuerte que sea, podría soportar, sin romperse. Y sin embargo, María no se rompió, se transformó. En ese instante, el cielo le confió algo más grande aún, la humanidad entera. Jesús la miró y le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y desde entonces, cada ser humano se convirtió en hijo suyo. Y es por eso que ahora, cuando ve al mundo perdido, sufre como madre de todos. Porque María no está llorando por estatuas, no está llorando por atención, no busca fama ni veneración. Llora por ti, llora por mí. Llora por los que ya no oran, por los que se burlan de Dios, por los que matan, por los que odian, por los que han cerrado el corazón. Llora por los hijos que no la conocen, por las madres que han perdido a sus niños, por las familias divididas, por los jóvenes atrapados en adicciones, por las niñas violadas, los ancianos abandonados, los suicidas. Llora por todo lo que destruye el alma humana. Llora porque ha suplicado tantas veces y el mundo sigue igual, y sus lágrimas no son simbólicas, son reales, son sangre, como si cada gota de sufrimiento humano pasara primero por su corazón y se convirtiera en un río silencioso que brota por sus ojos. La Iglesia enseña que María está unida íntimamente al corazón de Jesús, que todo lo que Él sufre, ella también lo siente. Por eso, cuando el pecado se multiplica, ella lo percibe como un puñal en el alma. Pero hay algo más. María no solo llora de dolor, también llora de amor. Porque, aunque el mundo la rechace, ella sigue amando. Aunque la ignoren, ella sigue intercediendo. Aunque sus mensajes no sean escuchados, ella sigue bajando del cielo para advertir, consolar y llamar a la conversión. Y lo más fuerte de todo es que no está obligada a hacerlo. María no tiene por qué aparecer, ni llorar, ni enviar mensajes. Ella ya está en la gloria junto a su Hijo, pero vuelve una y otra vez, como una madre que no se resigna a perder a sus hijos. Ella no nos condena, ella ruega por nosotros. Y cuando vemos una imagen suya llorando sangre, no estamos viendo un milagro de terror. Estamos viendo una súplica desesperada, un acto de amor tan puro, tan profundo, que el cuerpo ya no puede contener. Muchos se preguntan, ¿por qué sangre? ¿Por qué no lágrimas normales? La respuesta quizás sea esta: porque las lágrimas normales ya no bastan, porque el mundo se ha acostumbrado a la indiferencia, a la violencia, al pecado, y ya no se conmueve con nada. Entonces el cielo decide sacudirnos, romper el silencio, llorar sangre, gritar sin palabras. Despierten, hijos, todavía hay tiempo. Este es el corazón de María, no un corazón de piedra, ni de yeso, ni de símbolo religioso. Es un corazón vivo, que late, que ama, que sangra, y si sangra, es porque aún cree que podemos cambiar. Pero si estas lágrimas son amor,
también son advertencia. Podría ser que el cielo esté enviando una última llamada antes de que se cierre el tiempo de la misericordia. Cuando una madre llora, es porque ya ha hablado muchas veces y no la han escuchado. Cuando una madre llora sangre, es porque el peligro se ha vuelto inminente, y cuando esa madre es la madre del cielo, entonces las lágrimas se convierten en una advertencia divina. No se trata de castigo ni de miedo irracional. No es una amenaza, es amor llevado al extremo, porque María no impone, no obliga, no grita, pero suplica. Suplica con la fuerza de quien ya ha visto lo que viene, y aún así ofrece una salida. Las lágrimas de sangre que se han manifestado en estos 3 países no son fenómenos aislados, no son un simple recordatorio espiritual. Todo indica que estamos viviendo una última llamada, un aviso urgente antes de que la historia entre en una nueva fase. ¿Y cuál es ese aviso? Que el mundo ha olvidado a Dios, que las leyes humanas han comenzado a reemplazar las leyes eternas, que se llama libertad a lo que esclaviza el alma, que se ha perdido el respeto por la vida, por la pureza, por la verdad. Y aunque parezca que todo continúa normalmente, trabajo, estudio, viajes, tecnología, en el corazón profundo de millones de personas, hay vacío, hay tristeza, hay desesperación. María no viene a condenar el mundo, viene a interrumpir la rutina del pecado, a hacer una última llamada al corazón, a recordar que, aunque parezca que no pasa nada, estamos caminando al borde de un abismo espiritual. Las Escrituras hablan de tiempos finales, no con fechas ni amenazas apocalípticas de película, sino con signos. Jesús dijo, cuando vean que la higuera da brotes, saben que el verano está cerca. Los brotes ya están aquí, la violencia que ya nos sorprende, la corrupción que se normaliza, la fe que se enfría, la iglesia que es perseguida incluso desde dentro, y en medio de todo eso, una imagen llora sangre. ¿Es casualidad? ¿O es el cielo hablándonos sin palabras? En la Salete, Fátima, Akita y ahora en estos 3 casos contemporáneos, la lógica es la misma. Primero viene la advertencia, luego la consecuencia. Y no es porque Dios castigue, es porque el ser humano, cuando no escucha, se autodestruye. Y María intenta evitar ese colapso. Muchos preguntan, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta no es complicada. Volver a Dios, confesar el alma, perdonar, amar, reparar y sobre todo, orar. Pero no una oración fría de labios, sino una oración desde las entrañas. Una oración que diga, Madre, no quiero que llores más por mí, aquí estoy. Cambia mi vida, llévame de nuevo al corazón de tu Hijo. Esta podría ser nuestra última oportunidad, porque cuando el cielo habla con sangre, no es tiempo de aplazar, es tiempo de decidir. Y no se trata de religión, ni de tradición, ni de fanatismo. Se trata de una relación real con quien te creó, con quien te ama, con quien aún cree en ti, a pesar de todo. Las lágrimas de María no son para asustarte, son para salvarte. Pero si las ignoramos, si decimos no pasa nada, si continuamos como si fuera una historia más de Internet, entonces quizás llegue el día en que la Virgen ya no llore más. Y no porque el mundo mejoró, sino porque ya no hay más tiempo. Por eso, esta podría ser la última llamada, la última oportunidad antes del silencio. Cada día sin responder al llamado del cielo es un paso más lejos del refugio de Dios y un paso más cerca del abismo del alma. Pero aún hay tiempo, aún hay misericordia, aún hay una madre que no ha soltado tu mano. Solo necesitas decir, sí, quiero volver. Y aunque muchos han cerrado sus corazones, otros han escuchado la llamada y se han transformado, porque donde hay lágrimas, también hay milagros. Y donde hay fe, hasta el infierno retrocede. Las lágrimas de sangre de la Virgen no fueron solo una llamada profética, generaron una oleada silenciosa de conversiones en todo el mundo. Una a una, como brasas encendidas en medio de la oscuridad, las vidas comenzaron a reavivar la esperanza, la fe
y una profunda transformación. Y no por un milagro visible, sino por el toque invisible que una Madre Celestial dejó en los corazones dispuestos. En Calostotitlán, México, donde ocurrió el primer caso documentado, el pequeño altar de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores se convirtió en un lugar de peregrinación. Muchos acudían movidos por la curiosidad, pero se marchaban entre lágrimas, de rodillas, confesando pecados olvidados durante décadas. Mauricio, un joven de 26 años, adicto al alcohol y las drogas desde su adolescencia, viajó con amigos para burlarse del evento. «Veamos la imagen que llora Ketchup», dijo riendo. Pero al entrar en la capilla algo cambió. Cuenta que al mirar a la imagen a los ojos, sintió que se le quitaba un peso de encima. Lloró desconsoladamente. Sin comprender, cayó de rodillas. Volvió a ser el niño que era ante su madre. Desde ese día, nunca más ha vuelto a consumir drogas. Hoy, ayuda a otros jóvenes a encontrar la libertad. En Italia, en el convento de Casia, las monjas comenzaron a recibir cartas de toda Europa. Cartas con confesiones, súplicas y testimonios. Una mujer de Milán escribió: «Vi la imagen de la Virgen María llorando sangre en Internet. Esa misma noche soñé con mi madre fallecida diciéndome, vuelve con ella. Al día siguiente busqué un sacerdote después de 18 años sin confesarme, y fue como volver a casa». Otro caso conmovedor ocurrió en Salta, Argentina. Un adolescente llamado Luciano sufría de depresión severa. Tras ver un video de la imagen llorando sangre, compartido por un grupo de oración en WhatsApp, se sintió impulsado a orar, algo que nunca antes había hecho. Sentado en su habitación, con el crucifijo en la mano, simplemente dijo: «Si esto es cierto, me demuestra que mi vida tiene sentido». Esa noche, soñó con una mujer vestida de azul que lo abrazó y le dijo: «No estás solo». Luciano se despertó llorando. El domingo siguiente fue a misa con su madre, pidió ayuda, empezó terapia. Hoy escribe textos para jóvenes católicos sobre salud mental y fe. Él dice: «La Virgen lloró por mí, y con esas lágrimas limpió mi alma». En cada rincón donde se hablaba de estos acontecimientos, algo silencioso ocurría. No eran multitudes que gritaban, sino almas que regresaban a casa. Una pareja separada durante 3 años decidió reconciliarse después de orar juntos ante la imagen. Una mujer estéril, sin esperanza médica, quedó embarazada tras tocar la tela manchada de sangre de la escultura mexicana. Un sacerdote que había pedido dispensa del ministerio regresó al altar después de visitar Casia diciendo: «La Virgen me hizo recordar por qué dije sí». Estas frutas no son casualidad, son el resultado de un dolor maternal que toca a sus hijos con dulzura, pero también con firmeza. María no impone cambios, transforma en silencio, no exige santidad instantánea, siembra semillas y las deja germinar en el tiempo del corazón, y quizás la mayor conversión ocurre en aquellos que observan, dudan, pero en el fondo sienten que algo en su interior se mueve, porque estas lágrimas tienen el poder de atravesar barreras, escudos emocionales y muros de indiferencia. Alcanzan incluso a quienes han perdido la fe, incluso a quienes nunca han orado, incluso a quienes creen que no merecen el perdón. Y es en este punto cuando las lágrimas dejan de ser solo un fenómeno y se convierten en una invitación personal. ¿Y tú? ¿Qué harás con esas lágrimas? ¿Seguirás como si nada? ¿O permitirás que toquen tu historia también? Porque no se trata de México, Italia ni Argentina, se trata de ti. O chamado agora está na súa casa, no seu corazón, y si hay frutos, es porque hay mensaje, porque María no llora sin razón, ella nos está hablando, claramente, dulcemente, pero con urgencia. Escucha lo que tiene que decirte. Las lágrimas de sangre que brotan de los ojos de la Virgen no son un símbolo vacío, no son un fenómeno para contemplar desde lejos, ni un evento reservado a especialistas religiosos. Son
en su esencia más pura, palabras del cielo transformadas en dolor visible, porque María está hablando, y lo hace de la manera más profunda, con lágrimas que sangran, con silencios que gritan, con el lenguaje del amor herido. El gran error de muchos hoy en día es pensar que la fe necesita pruebas, que Dios tiene que demostrar su existencia, que los mensajes del cielo deben venir envueltos en luces, truenos o apariciones espectaculares. Pero María, como buena madre, no actúa así. Ella no interrumpe con escándalo, ella susurra, ella se manifiesta donde haya humildad. Y ahora, mediante estas lágrimas de sangre, está comunicando algo urgente, algo claro, algo que va más allá de religiones, de culturas, de naciones. Deténganse, despierten, vuelvan a mi hijo. Este es el corazón del mensaje, no uno nuevo, no uno oculto. Es el mismo mensaje que ha repetido en Fátima, en La Salette, en Medjugorje, en Akita y ahora en cada escultura que llora sangre. Y aunque las palabras cambien de idioma, de continente o de época, el clamor de María es el mismo, que el mundo se ha alejado de Dios, que el pecado se ha normalizado, que el infierno no es una metáfora, y que la misericordia aún está abierta, pero no lo estará para siempre. En cada lágrima hay una súplica, en cada rastro de sangre hay una urgencia. Mis hijos, ¿hasta cuándo seguirán viviendo como si Dios no existiera? ¿Hasta cuándo herirán el corazón de mi hijo con indiferencia, soberbia y rechazo? ¿Qué más tiene que pasar para que abran los ojos? María no viene a añadir doctrinas ni crear nuevas revelaciones. Todo lo que dice apunta a su hijo. Siempre. Su misión no es brillar por sí misma, sino iluminar el camino de regreso al Evangelio. Y si hoy nos habla de forma tan dolorosa, es porque sabe que nos estamos perdiendo en caminos oscuros, en mentiras que parecen verdades, en ideologías que destruyen el alma sin que lo notemos. Muchos hoy creen en una espiritualidad sin compromiso, en una religión sin cruz, en una fe que no exige conversión. Pero la Virgen, con su llanto, dice lo contrario. No hay salvación sin arrepentimiento, no hay paz sin perdón, no hay cielo sin renuncia al pecado. Y por eso sus palabras a través de las lágrimas son también una guía. Oren, no una vez al año, no solo cuando hay problemas, oren todos los días. Vuelvan a la Eucaristía. Muchos han abandonado la misa, pero allí está su Hijo, vivo, real, esperando. Confiesen sus pecados, no para sentirse culpables, sino para ser liberados. Amen a los que les han herido, porque la venganza solo perpetúa el dolor. Ayunen, no solo de comida, sino de vicios, de orgullo, de todo aquello que los aleja de la luz. Conságrense a mi corazón inmaculado, porque allí, dice ella, hay refugio y protección frente a lo que viene. María no habla desde el miedo, habla desde el amor, pero un amor que ya no puede quedarse callado, un amor que ha soportado siglos de indiferencia, un amor que ha visto iglesias vacías, corazones endurecidos, familias destruidas, niños confundidos, juventudes extraviadas. Un amor que no se rinde, pero que llora, y nos habla también para advertir, el tiempo de la misericordia no es infinito. Dios es paciente, pero también es justo, y si seguimos ignorando sus llamados, llegará el momento en que ya no escuchemos más su voz, porque el silencio caerá como un juicio sobre quienes no quisieron oír. Es fuerte, sí, es incómodo también, pero es necesario, porque María no nos habla para asustarnos, nos habla para despertarnos, para recordarnos que no fuimos creados para el caos, ni para el vacío, ni para la desesperación. Fuimos creados para amar, para vivir en la verdad, para ser luz en medio de las tinieblas. Y solo volviendo a Dios, volveremos a nosotros mismos. Y para escucharla, ella misma nos dio un arma poderosa, una cadena de cuentas que une el cielo con la tierra, el rosario.
la oración que hace llorar al infierno y sonreír al cielo. Si hay algo que se repite en cada aparición mariana, en cada mensaje celestial, en cada llanto de la Virgen, es esta sencilla pero poderosa invitación: recen el rosario. No se trata de una fórmula mágica ni de una repetición vacía. Es, en realidad, una de las armas más poderosas que el cielo ha puesto en nuestras manos, y es también la respuesta directa de la Virgen al caos que vivimos. En los 3 casos de lágrimas de sangre que hemos relatado, México, Italia y Argentina, hay un elemento en común, más allá del fenómeno: el rosario estaba presente. En Jalostotitlán, la imagen comenzó a llorar sangre mientras un grupo de fieles rezaba los misterios dolorosos. En Casia, Italia, una monja anciana que rezaba el rosario a diario fue la primera en presenciar el milagro. En Salta, Argentina, una familia reunida rezando el rosario en casa vivió el momento exacto en que su imagen lloró sangre por primera vez. ¿Es coincidencia? No lo parece. El rosario es más que una oración, es un llamado al corazón, es una cadena espiritual que nos une al cielo, es la voz de los humildes resonando en los oídos de Dios. Y eso lo sabe el infierno. San Padre Pío decía: el rosario es la arma para estos tiempos, y lo repetía sin cesar. Porque sabía que cuando el alma se conecta a través del rosario, los demonios tiemblan, los cielos se abren y las gracias comienzan a fluir. María no pide cosas imposibles, no exige sacrificios sobrehumanos. Pide el rosario, porque sabe que en él está concentrado el Evangelio entero. Cada Ave María es una rosa ofrecida al cielo. Cada misterio meditado es una lección de vida. Cada decena es un paso más hacia la conversión. Y no es de extrañar que tantos milagros estén vinculados a la recitación del rosario. En tiempos de peste, de guerra, de persecución, el rosario ha sido siempre el hilo de esperanza que ha mantenido firmes los corazones. Y hoy, en estos tiempos donde la guerra no es solo física sino también espiritual, el rosario se convierte en un escudo, un mapa, un ancla. En Fátima la Virgen dijo claramente: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Pero no se trataba solo de guerras entre naciones, se trataba de las guerras internas, las batallas contra el pecado, contra la desesperanza, contra el orgullo y la confusión. El rosario reorganiza el alma, desvía la atención del caos externo y reconecta el corazón con los misterios de Dios. Al orar, aún sin entender todo, estás siendo transformado. Y por eso, frente a las lágrimas de sangre, muchos redescubren esta oración como respuesta. Jóvenes que nunca habían rezado el rosario, ahora organizan grupos de oración en las universidades. Las parejas que se habían distanciado de la fe comenzaron a orar juntas nuevamente y fueron testigos de reconciliaciones imposibles. Los niños están aprendiendo a meditar sobre los misterios y a relatar sueños sobre la Virgen, porque el rosario es consuelo, es un arma, es un lenguaje universal del cielo, y la Virgen, entre lágrimas, nos demuestra que aún cree en nuestro regreso. Pero nos pide un gesto concreto: recen, recen con el corazón, recen como si todo dependiera de esa oración, porque depende. Y no hay necesidad de grandes palabras. Simplemente empieza, con humildad, con sinceridad, con el deseo de tocar el corazón de una madre que ya llora por nosotros. Si todo el mundo rezara el rosario todos los días, ¿cuántas guerras espirituales se ganarían? ¿Cuántas familias serían restauradas? ¿Cuántas almas volverían a la vida? Quizás no cambiemos el planeta entero, pero al orar cambias tu mundo. Ese mundo nuevo que nace en su alma ya es una victoria. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tantos llantos, tantos llamados, tantas señales en esta época? ¿Será que hemos entrado en el tiempo de las lágrimas? ¿El tiempo final antes de la gran decisión? Cada generación ha vivido momentos difíciles, guerras, pestes,
revoluciones, crisis económicas, persecuciones religiosas. La historia humana ha sido marcada por el dolor. Pero algo distingue el tiempo que estamos viviendo ahora, algo sutil, pero profundo. No es solo la violencia exterior, sino la sequía interior. No es solo el caos del mundo, sino el vacío de las almas. Y en este escenario, la Virgen no aparece con alegría ni júbilo. No baja del cielo sonriendo, baja llorando, y no con lágrimas comunes, sino con sangre. ¿Es una señal simbólica o es la confirmación de que hemos entrado en el tiempo de las lágrimas? En la Biblia, las lágrimas tienen un enorme peso espiritual. En Jeremías, Dios dice: «Oh, si mi cabeza fuese una fuente de aguas y mis ojos una fuente de lágrimas, para que llore día y noche por los caídos de mi pueblo». Las lágrimas, en el lenguaje divino, son expresión de profundo lamento, de amor herido, de santa advertencia. Y si ahora, en el siglo XXI, María, la Madre de Dios y nuestra, llora sangre en 3 países diferentes, en 3 contextos diferentes, pero con el mismo patrón de dolor, es porque algo muy grave está en marcha. Observemos atentamente. Nunca antes el mundo ha experimentado tanta información y al mismo tiempo tanta confusión. Nunca ha habido tanto acceso a la fe y, sin embargo, tanto abandono de la vida espiritual. Nunca se ha hablado tanto de amor y de libertad, pero nunca ha sido tan alto el número de suicidios, depresión y violencia. Nunca ha habido tantas leyes en defensa de los derechos humanos, pero nunca ha habido tantas personas inocentes asesinadas en el vientre materno. Algo no está bien, algo está roto, y María, como buena madre, presiente antes que nadie cuando un niño está en peligro. Y su cuerpo espiritual reacciona, llora, sangra, grita en silencio. Vivimos en una época donde lo correcto parece incorrecto y lo incorrecto se ha convertido en virtud, donde la verdad es incómoda y las mentiras se venden con sonrisas, donde a los niños se les enseña a desconfiar de la fe y a dudar de Dios desde pequeños. Así pues, las lágrimas de la Madre Celestial no son solo reacciones sentimentales, son la respuesta del cielo al momento presente de la humanidad. Son prueba de que, espiritualmente, estamos en guerra. Pero esta no es una guerra tradicional. Es una guerra por el alma, por las familias, por la infancia, por la santidad, por la verdad. Y si no lo vemos, es porque el mal se ha vuelto sutil, se ha disfrazado, se ha camuflado en progreso, modernidad y derechos. Pero el alma siente, y María siente primero. Vivimos, en efecto, en tiempos de lágrimas, no como una sentencia, sino como una advertencia, una llamada de atención, un eco final antes del silencio. Las lágrimas de la Virgen son el termómetro espiritual de la humanidad. Cuanto más aparecen, más intensa es la fiebre del pecado colectivo, y la frecuencia de estas señales aumentó. En pocos años, aparecieron en todo el mundo decenas de casos de imágenes de personas llorando, sangrando o exudando perfume. El cielo está tratando de decirnos algo, y tal vez esta sea la última generación que aún puedas escuchar. No se trata de miedo, se trata de decisión. Mirar lo que sucede a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿qué he hecho con mi alma, con mi familia, con mi tiempo? ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Qué estoy sembrando para mis hijos? Porque hay una línea invisible que estamos a punto de cruzar. Y al otro lado, quizá ya no haya lágrimas, quizá solo haya silencio. Pero ahora aún hay tiempo, aún hay lágrimas, aún hay oración. Aún hay una oportunidad de cambiar nuestros corazones. Porque cada lágrima de sangue que cai do rosto da mãe é uma gota de misericórdia que ainda pode nos alcanzar. Y si no es la primera vez que María llora, ¿qué pasó cuando lloró en otros tiempos? ¿Qué ocurrió luego de esas señales? Tal vez, en el pasado, ya vivíamos el preludio de lo que se aproxima